Saludos cordiales, estimados participantes del primer Congreso en Odontología y Salud Pública de la Universidad de los Andes. En esta videoconferencia conversaremos sobre la patogénesis de las manifestaciones neuropsiquiátricas en COVID-19, a propósito de un trabajo de revisión publicado en la revista JICOS de la Facultad de Medicina por los autores Wilmer Peña, Ronald Cadenas y Andrés Vega. Yo soy el doctor Wilmer Peña y seré su facilitador en esta videoconferencia. Soy médico cirujano cum laude, egresado de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, docente e investigador adscrito al Departamento de Ciencias Morfológicas en la Unidad Académica de Histología de la Facultad de Medicina, profesor adjunto del Diplomado en Neuroanatomía Funcional con orientación clínica en la Universidad Nacional Autónoma de México, así como profesor adjunto del curso de Neuroanatomía Funcional con orientación clínica avalado por la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica. Y actualmente me desempeño como residente del primer año del Servicio de Neurocirugía del Hospital Central de San Cristóbal. ¿Cuál será nuestro enfoque? Conversaremos sobre los objetivos y el propósito de este review, así como comprenderemos la patogenia molecular del SARS coronavirus 2 desde un punto de vista integral y empleando estos conocimientos en específico al sistema nervioso central y periférico. Comprenderemos las manifestaciones neuropsiquiátricas en COVID-19 y culminaremos con unas breves conclusiones sobre la importancia del conocimiento de todos estos aspectos que están relacionados con la COVID-19. Este es nuestro abstract y acá planteamos la importancia del mecanismo de neurotropismo de el SARS coronavirus 2. ¿Qué quiere decir esto? Que los viriones de SARS-CoV-2 tienen la capacidad de infectar con selectividad y especificidad elementos del tejido nervioso, como neuronas y células gliales. A este fenómeno le denominamos neurotropismo. Nuestro objetivo es explorar la evidencia científica para poder presentar ante la comunidad latinoamericana de forma objetiva la importancia desde el punto de vista estadístico y la relevancia de las manifestaciones neuropsiquiátricas en COVID-19 que cada vez son más frecuentes y más documentadas. Desde el punto de vista biomolecular, debemos mencionar que los viriones de SARS-CoV-2 cuentan con una serie de proteínas estructurales como las proteínas S, que en el inglés son spike o proteínas pico. Estas proteínas pico tienen la capacidad de interactuar con proteínas transmembranales que están presentes en las células de los órganos de nuestra economía. Estas proteínas receptoras para la proteína S, en el caso del SARS-CoV-2, es la enzima convertidora de angiotensina 2, que es una proteína transmembranal que participa ampliamente en la fisiología de la regulación o el control de la tensión arterial. Por supuesto que la severidad del cuadro clínico va a depender de la carga viral que esté en un individuo determinado, pero también de la cantidad de receptores ECA2 que tenga presente dicho individuo. Debemos pensar que mientras más cantidad de receptores
ECA2 exista en el organismo, más blancos o sitios diana tiene el virión para unirse o vincularse a los tejidos, donde se describen receptores de ECA2. De forma habitual están localizados a nivel de los epitelios pulmonares. De igual forma, a nivel hepático, a nivel renal, y el sistema nervioso no es la excepción a la regla. ECA2 se encuentra presente a nivel de sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, en la membrana plasmática de neuronas y células gliales. Debemos mencionar que existen principalmente tres mecanismos de acción por medio de los cuales el SARS-CoV-2 ingresa al sistema nervioso central, que son transporte transsináptico por medio de vías endocíticas y exocíticas, también infectando a las células endoteliales que conforman la barrera hematoencefálica, y por medio de la estrategia del caballo de Troya a través de leucocitos infectados que atraviesan la barrera hematoencefálica. Tipos de neuronas que suelen afectarse precozmente en esta patología son neuronas sensoriales que hacen vida en el epitelio olfatorio a nivel del techo de la cavidad nasal, y neuronas gustativas presentes en nuestra cavidad bucal. Estas neuronas olfatorias o células de Schultz y las neuronas gustativas presentan elevadas cantidades de receptores ECA2 a nivel de sus membranas plasmáticas, por lo cual son sitios o blancos de acción principales para la fijación de los viriones de SARS-CoV-2 a través de sus proteínas pico. En ese orden de ideas, es muy claro pensar que de las manifestaciones de la esfera neurológica que aparecen de forma precoz son alteraciones a nivel de la olfacción y del gusto, tales como la hiposmia, la anosmia, la disgeusia y la ageusia. Otro fenómeno interesante que tiene mucha relevancia actualmente es que una vez que el virión ingresa a estas neuronas olfatorias, puede utilizar la vía del transporte axónico para migrar desde este epitelio olfatorio en dirección hacia el sistema nervioso central, en específico hacia la región llamada bulbo olfatorio. Y este punto de partida es clave porque desde este sector puede darse la propagación del virión en el resto de los órganos del sistema nervioso central, es decir, encéfalo y médula espinal. Pero el punto de partida no necesariamente es a nivel de la mucosa olfatoria o de la cavidad bucal. También puede darse a nivel de órganos del sistema nervioso periférico como nervios, plexos y ganglios. Ahora bien, dependiendo del área que esté siendo comprometida por estos viriones, hablamos de manifestaciones clínicas del sistema nervioso central y manifestaciones clínicas del sistema nervioso periférico. Por supuesto, las manifestaciones clínicas del sistema nervioso central predominan con respecto a las manifestaciones clínicas del sistema nervioso periférico. Es decir, es más frecuente la afección de el encéfalo y la médula espinal que de los nervios periféricos y los plexos.
Pero un detalle muy importante a pensar es que estos órganos del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico están constituidos por los 4 tejidos básicos: tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. Es decir, que estos viriones pueden en cualquiera de estos tejidos generar lesiones. Entonces pueden haber lesiones a nivel de las neuronas, a nivel de las glías, a nivel de elementos vasculares, a nivel de barreras, a nivel de membranas, entre otros. En este esquema podemos apreciar el ciclo vital de SARS-CoV-2. De forma inicial vemos la interacción entre la proteína S y los receptores de ECA2, que condicionan el ingreso de los viriones en vesículas endocíticas al citosol, que tras su maduración e interacción con enzimas lisosomales, se condiciona el egreso del genoma viral al citosol, que será traducido por ribosomas libres en poliproteínas que son escindidas en proteínas no estructurales como la ARN polimerasa, que va a catalizar la formación de, en primer lugar, ARN de progenies y, en segundo lugar, ARN mensajero relacionado con la formación de proteínas estructurales, y este proceso es llevado a cabo en ribosomas adheridos al retículo endoplasmático rugoso. El aparato de Golgi va a permitir la conjunción del ARN de las progenies con las proteínas estructurales neosintetizadas, formándose así nuevos viriones de SARS-CoV-2 que van a egresar de la célula a través de vesículas de exocitosis. Entonces podemos apreciar al virión, su interacción con el receptor ECA2 gracias a la proteína pico, la internalización en vesículas endocíticas. Durante este proceso se describe una fase llamada priming, en la cual se escinde esta proteína S en sus dos subunidades, permitiendo la exposición de un sitio o un dominio de alta afinidad por el receptor ECA2. La subunidad 2 de la proteína S va a inducir la fusión de la envoltura viral con la membrana plasmática de la célula hospedera, de tal forma que este virión logra ingresar en una vesícula endocítica, que puede seguir el curso habitual de los endosomas tempranos y la maduración a los endosomas tardíos. Lo más habitual es que a nivel del endosoma temprano, el virión ya sufre sus procesos de degradación o interacción con enzimas lisosomales, en lo que denominamos endolisosomas, para liberar el genoma viral al citosol. Este genoma viral interacciona con ribosomas libres y adheridos a las cisternas del retículo endoplasmático rugoso para formar proteínas estructurales y proteínas no estructurales. En esencia, se forman primero las no estructurales, como la ARN polimerasa, y de esta forma se pueden sintetizar nuevos ARN de estos viriones. Recordemos que los viriones de SARS-CoV-2 son retrovirus. Cuentan con cadenas de ARN que son las más largas documentadas en los tipos de coronavirus existentes y en general de todos los virus que tienen la capacidad de infectar y de causar patologías en los seres humanos. Es muy curioso, ¿no? En ese sentido, ya con estas proteínas no estructurales y los ARN de los progenies, se procede a la síntesis de
proteínas estructurales que confluyen con el ARN de progenies a nivel de los dictiosomas de nuestro aparato de Golgi para permitir el nuevo ensamblaje de viriones hijos. Y estos viriones hijos van a egresar de la célula por la vía exocítica. Acá existen varios planteamientos importantes que puede ser que los viriones ingresen a la célula, la lesionen, pero no induzcan la muerte de la célula. No ocurre un ciclo lítico necesariamente. Puede ser que simplemente cumplan parte de su ciclo vital sin dañar a la célula, a la neurona o a la glía. Pero puede ser también que estos viriones ingresen a la célula y culminen generando que esta célula muera luego de un proceso intenso de apoptosis. Otra pregunta o hipótesis que nos surge, muy importante, durante todo este fenómeno biomolecular, es si existe la posibilidad de que el genoma del virión se integre con el genoma de nuestra célula eucariota, es decir, con el ADN de la neurona o de la célula glial. Y este punto es muy importante porque con esto queremos decir que es posible que un individuo se recupere clínicamente de la infección por SARS coronavirus 2 y que inclusive cuando se hagan pruebas de seguimiento, este individuo resulte negativo. Pero si el genoma del virión se ha integrado con el genoma de nuestras células, en específico de neuronas y de células gliales, nos hacemos la pregunta de si existe la posibilidad de manifestaciones neurológicas tardías a largo plazo, en ausencia de la presencia de viriones o de infección activa. Para responder esta pregunta, por supuesto, hacen falta muchos estudios y mayor investigación en esta área en específico. Están claramente demostradas las manifestaciones neurológicas agudas y subagudas en el contexto de infección por SARS coronavirus 2, pero existe poca documentación sobre manifestaciones neurológicas tardías, que pueden ser graves en pacientes que hayan sido considerados como totalmente recuperados. En ese sentido, estaríamos planteando una neurorehabilitación prolongada y una vigilancia estricta sobre estos pacientes, que difícilmente se cumple. A nivel mundial, las manifestaciones neuropsiquiátricas que han sido descritas en el contexto de COVID-19 pueden ser síntomas leves e inespecíficos como grandes síndromes o enfermedades específicas. Entonces podemos encontrar manifestaciones sintomatológicas, signos, síndromes y patologías específicas en el contexto de COVID-19. Nuestra conclusión hasta este momento es que no existe una forma o un patrón establecido o un orden cronológico en el que se pueden presentar estas manifestaciones neurológicas. La gran mayoría de los pacientes pudiesen debutar con síntomas leves, pero existen casos ya documentados que no debutan como síntomas leves en la esfera neuropsiquiátrica, sino que debutan como síndromes muy graves. Entonces, la variabilidad de las manifestaciones neuropsiquiátricas van desde leves, moderadas a severas
y no existe una forma de predecir si en un individuo va a manifestarse de forma leve, de forma moderada o de forma severa a nivel del sistema nervioso. En los Estados Unidos se han descrito casos en los cuales pacientes con SARS-CoV-2 cuentan con estudios imagenológicos negativos a nivel de tórax, es decir, no hay afección pulmonar primaria o gran lesión que genere necrosis a nivel pulmonar, sino que la manifestación inicial en estos pacientes, que por supuesto cuentan con pruebas de PCR, RT-PCR positivas, su principal manifestación fue accidente cerebrovascular. Entonces tú dices, oye, son pacientes que desde el punto de vista de la esfera respiratoria se encuentran bien, pero debutan con accidentes cerebrovasculares, que en predominio son de tipo isquémico. Entonces, es muy difícil poder predecir el tipo de manifestación neuropsiquiátrica con el que va a debutar el individuo y si necesariamente va a atravesar o no una fase de manifestaciones respiratorias previas. Entonces, podemos describir manifestaciones sintomatológicas del sistema nervioso central como la cefalea, que es un síntoma inespecífico, pero aún inespecífico es parte de la esfera neurológica. Manifestaciones como la anosmia por lesión de las neuronas que se encuentran a nivel del epitelio olfatorio, así como la hiposmia. Acá debemos aclarar que gran parte de los individuos afectados por el SARS-CoV-2 manifiestan pérdida total o parcial de su olfacción, pero que al cabo de un tiempo van recuperando esta función progresivamente. ¿A qué se atribuye esto? A que estas neuronas del epitelio olfatorio tienen la capacidad de reproducirse, de hacer mitosis, contrario a lo que se piensa que las células nerviosas no pueden dividirse, no pueden hacer mitosis. Este es un concepto errado ya para el siglo actual y ya hay amplios estudios en el cual puede demostrarse la reproducción de neuronas y un lugar donde se reproducen de forma habitual a lo largo de la vida del individuo es a nivel de la mucosa olfatoria. Por eso es que los individuos que reportan pérdida de la función olfatoria o alteración en la misma, progresivamente pueden recuperar esta función. También se describe la disgeusia o la ageusia, fenómenos como la agitación, la confusión, encefalitis, que es corroborada a nivel de neuroimagen con estudios tomográficos y de resonancia magnética, formas variadas como la meningitis, meningoencefalitis, encefalitis aguda necrotizante. Y acá es muy importante mencionar que en estos individuos que hacen cuadros de encefalitis, meningitis, meningoencefalitis o inclusive encefalitis aguda necrotizante, ellos pueden contar con prueba RT-PCR positiva de una muestra tomada de la nasofaringe, pero si se toma muestra de líquido cefalorraquídeo para demostrar la presencia de genoma viral en líquido cefalorraquídeo, puede en la gran mayoría de los casos dar negativa. Entonces, la ausencia de carga viral a nivel de líquido cefalorraquídeo no exime o no excluye que el virión pueda causar manifestaciones neurológicas, mayores o menores.
Es decir, tú puedes tener un RT-PCR de orofaringe o de nasofaringe positivo y a nivel de líquido cefalorraquídeo negativo, y aún así tener manifestaciones tales como la encefalitis aguda necrotizante. Entonces no debemos esperar una prueba de líquido cefalorraquídeo positiva para indicar tratamiento. También se ha descrito la encefalomielitis aguda diseminada, el ACV de tipo isquémico, el ACV de tipo hemorrágico, con una predominancia por los fenómenos de naturaleza isquémica. Síndrome de Guillain-Barré, síndrome de Miller-Fisher, mielitis transversa, crisis epilépticas, síndrome de estrés postraumático, depresión y delirium. Acá quiero llamar su atención y generar un poco de conciencia con respecto a estas manifestaciones de orden psiquiátricas, como la depresión. Se suele pensar de forma errada que los pacientes que han sido infectados por SARS coronavirus 2 y que están en un aislamiento se deprimen porque se encuentran solos o porque no cuentan con un apoyo amplio. Y la realidad es que no es así. Debemos pensar, debemos tener en nuestro cerebro que el SARS coronavirus 2 puede llegar a lesionar áreas relacionadas con el estado anímico. Por ejemplo, a nivel del lóbulo frontal o a nivel del lóbulo temporal. Entre otras manifestaciones más recientes, se ha descrito la pérdida parcial de la memoria a corto y a largo plazo en pacientes con SARS coronavirus 2 que han sido egresados de algún centro asistencial. Y son individuos que tú los escuchas diciendo, es que ya no recuerdo de la misma manera, no me siento bien, no estoy alegre, los días no son iguales. En ese sentido, aún estamos muy novatos en lo que concierne a las manifestaciones neuropsiquiátricas a largo plazo o las secuelas que puede generar SARS coronavirus 2 en sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico. Por lo cual, una de nuestras recomendaciones es el estudio y el manejo multidisciplinario de los individuos que han padecido esta enfermedad. Dado todo este preámbulo establecido, nuestras recomendaciones son basar las políticas de salud pública en la evidencia científica, emplear el RT-PCR como método de diagnóstico inicial, fortificar la pesquisa de portadores sintomáticos y asintomáticos, valoración periódica por un neurólogo en usuarios con COVID-19 grave, realizar estudios seriados de neuroimagen en usuarios con COVID grave, así como valoraciones mentales y psicológicas continuas al personal de salud, casos confirmados en remisión y reincidentes. Creo que la frase que mejor engloba toda esta información presentada es que lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es todo un océano. Sir Isaac Newton. Aún estamos comenzando a comprender todos los mecanismos de patogenicidad y virulencia de SARS coronavirus 2. Aún
a pesar de un año de experiencia en la pandemia. Todavía estamos en el inicio de la comprensión de todos estos conocimientos. Sin más a qué hacer referencia y agradeciéndoles por su atención prestada, me despido de ustedes. Quiero dar mis palabras de agradecimiento al comité organizador de este excelente evento, en especial al profesor Jorman Paredes y al profesor Joan Chipía. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.